En el lugar en donde más seguras deberían de estar las mujeres es ahí en donde encuentran la muerte. Desgraciadamente, así es la violencia feminicida en nuestro país. Mi querido Carlos Jiménez nos cuenta esta historia. Carlos, buenos días. Paco, buenos días a todos ahí en casa. En México, el feminicidio, triste y desafortunadamente, es un delito que continúa a la alza. Entre enero y mayo de este año aumentó 7.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. En este tiempo, en nuestro país se registraron 423 feminicidios, Paco, 423 mujeres que fueron asesinadas por razón de su género. Fueron atacadas por sus parejas, por sus exparejas o por personas que decidieron quitarles la vida solo por el hecho de ser mujeres. Vamos a platicar el día de hoy de un caso que sucedió aquí en Ciudad de México, un caso que se quiso hacer pasar como un fallido robo, pero que en realidad fue el feminicidio de una madre de familia que fue asesinada presuntamente por órdenes de su ex esposo, el cual incluso presenció el crimen. Una mujer a la que mataron a tiros en los carriles centrales de una de las principales avenidas de la capital del país. Vamos a platicarles de la historia de esta mujer a continuación, Paco. Ella es Adriana Arana, Paco. Tiene 47 años de edad, era madre de una menor de apenas 14 años, trabajaba en sistemas de cómputo y desde el 2019 buscaba separarse de su esposo por las constantes peleas y la violencia que vivía en su matrimonio. En aquel entonces ella se acercó a la Fiscalía de Justicia, presentó una denuncia en su contra. Esta es la denuncia que presentó precisamente por esa violencia que tuvo en casa, pero no tuvo ningún resultado. La tarde del pasado 11 de agosto fue asesinada a plena luz del día mientras circulaba en los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Roma. Lo que vamos a ver a continuación es un video de la forma en la que quedó su automóvil esa tarde. Ahí está, Paco, ahí están los agentes de la policía resguardando la zona. El automóvil estaba chocado, están los carriles centrales y ella queda ahí. Lo primero que se reportó en aquel momento fue que Adriana había perdido la vida a causa de un infarto. Se decía que había tenido un infarto y que por eso su carro había chocado y había terminado estrellado contra un camión y finalmente había perdido la vida. Sin embargo, horas después se descubrió que la habían disparado en al menos 3 ocasiones. El reporte de la autoridad indica que le dispararon en el pecho, en el hombro y que después se escaparon. Fue así como comenzaron a investigar y lo primero que hallaron las autoridades fue esta motocicleta, Paco, esta motocicleta en la que iba un solo hombre y en la cual se sabe estuvo siguiéndola durante todo el trayecto. Lo que vamos a ver a continuación son 2 videos, uno de la forma en la que ella continuó circulando después de que la hirieron. Ahí está, ese carro que se ve ahí, que va chocando, ahí ya va ella herida, Paco. Ella seguía manejando. Ella seguía manejando, ahí está. Podemos ver cómo choca con un auto porque ella estaba herida de bala y aún así seguía manejando su carro. Estaba chocando ahí. Son los carriles centrales del viaducto. El otro video que vamos a ver a continuación es precisamente ya cómo terminó su vehículo. Ahí están llegando los primeros equipos de emergencia. Estaban tratando de revisarla. Como te decía, en principio decían que había muerto de un infarto. Están ahí revisando el auto. Pero bueno, ya no había nada que hacer. Ella fue herida y aún así siguió manejando hasta que su auto quedó en ese punto. Pero fue chocando con varios automóviles. Con varios automóviles. De hecho, chocó con 4 automóviles hasta que finalmente quedó ahí como la vimos en esta última imagen. Después de que se supo y que se confirmó precisamente que la habían asesinado, el Grupo Especial de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio a la tarea de analizar a detalle cada una de las imágenes captadas por las cámaras de la ciudad. Hicieron todo un análisis y una reconstrucción y supieron que los homicidas habían escapado desde la colonia Roma hacia la zona de Iztapalapa. Pero entonces descubrieron que la moto siempre fue escoltada por este otro automóvil. Es un automóvil Audi que presuntamente es el auto del exesposo de Adriana. Con toda esta información, los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron hasta aquí, esta casa en la zona de Iztapalapa, pues sabían que ahí se habían reunido los responsables del crimen después de cometerlo. 2 días después, la mañana del 13 de agosto, detuvieron ahí mismo en la calle a este hombre. Es Enrique, es el ex esposo de Adriana. Lo hallaron armado mientras se dirigía precisamente hacia ese domicilio. Además, descubrieron que días antes del crimen, Paco había retirado del banco 100,000 pesos que presumen los habría utilizado para pagar a los sicarios que cometieron el crimen. Esa misma tarde, pero en la zona de Iztacalco, hallaron a estos otros 2 hombres. Son Alexis David y Adrián Michel. Son los 2 sicarios, uno el que iba en el automóvil y otro el que habría disparado precisamente para quitarle la vida a Adriana. Uno de ellos
tenía un arma, el otro tenía droga. Chicos. Actualmente estos 3 hombres que le mostramos se encuentran presos en un penal de la ciudad. Familiares, amigos y grupos de mujeres se han manifestado para exigir a las autoridades que se haga justicia en este caso y que la Fiscalía para Feminicidios de la ciudad aporte todo lo necesario para que el crimen de Adriana Arana no quede en la lista de feminicidios archivados, olvidados y en la impunidad. Paco, es la historia que tenemos el día de hoy. La realidad de miles de mujeres, Carlos, en este país, en esta ciudad, que desgraciadamente quien más las debería de proteger es quien acaba con la vida. Así sucede en este caso, Paco. Gracias, Carlos, como siempre, extraordinario trabajo. Vamos a nuestra segunda hora de información.